Y con permiso, porque mi español no está ahí. Tu español está Yo trabajo en un bien. restaurante por 25 años. Y todo de mis palabras es en... yo trabajo en un restaurante por 25 años, yo soy un chef. Oh, qué bien. Y todas las palabras es muy fácil. Y todas las palabras es de cocina, de la comida. Miel, costillas. Sí, cebollas, sí. Y mis palabras en vietnamés no están bien mismo. Okay. Pero my name is Bhante Dhammaratana, or Bhante D for short. I've been a Buddhist now for 38 years. Wow. Wonderful. And I became a chef, and I got tired of being miserable and was suffering. When I was in college, I was a comparative religious studies major, and I studied Christianity and Islam and Hinduism. I started reading about Buddhism, and I decided one day that I wanted to find out more. May I say it in Spanish? Yes. With all the respect. Okay. No, it's okay. You can keep it like I No, we'll trade back and forth, back and forth. My voice is Powerful. Okay. Even though I'm 14. On a happy day. I'm not. Él quiere decirles a todos de que él, uno de sus hobbies es de ser cocinero, pero también él fue un estudiante de la universidad en el cual se graduó en las ciencias de teología. Él aprendió de todas las religiones, pero una en especial le captó más su enseñanza, que fue el budismo. Entonces él se ha convertido en un monje desde hace 38 años. Su nombre es Bhante D. Y él viene a decirle, sí, yo sé hablar un poquito de español. Yes, I know a little bit of Spanish. But it's the Spanish in the kitchen. I know how to say onions, I know how to say bell pepper, tomatoes, cilantro, and so on. But talking about other things, I'm not so good, but Miss Claudia is here to help me out. Thank you. That's my name. I'm not going to say what bad words I learned in the kitchen. A lot of bad words. But I wanted to find out what the truth is about the human condition and why people did such bad things to each other because of religion. Christians against Muslims, Muslims against Jews, Jews against, it's terrible. But I wanted to find the origins of religion, the source. The Buddha has a teaching called Paticca Samuppada, dependent origination, and it comes in two forms. What's called antecedent and concurrence. Antes que todo, aunque yo estaba en mi tiempo de la universidad, yo siempre tuve la curiosidad de conocer cuáles eran las condiciones de la humanidad, especialmente cuáles eran los problemas de que ellos pasaban por medio de sus creencias y su religión. ¿Por qué los cristianos se pelean con los musulmanes? ¿Por qué los musulmanes se pelean con las otras religiones? No es que se pelean, sino de que no se entienden, por decirlo un poco mejor. Pero en realidad es algo tan hermoso de que cuando él encontró la enseñanza del Buda, pudo encontrar de dónde vino ese origen de la mejor forma de tener una creencia. Y hay dos tipos de que él nombró. An antecedent means a sequence.
secuencia. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4, es antes y después. And a concurrence means everything together. Y la Concurrencia. concurrencia, gracias. Concurrencia es que va todo, es como la concurrencia de la electricidad, que va de un lado hacia otro sin parar. I just wanted to know those two. Please continue. And I looked at the story of Jesus. And when I learned the story of the Buddha, a light went off. In the story of Jesus, he had a miraculous birth. And he was seen by somebody who saw him as a special person. This person lived out in the wilderness. He wore clothes made out of animal skins. He ate wild honey. He lived out in the wilderness. That person is John the Baptist. Yes, indeed. Wow. And when he recognized Jesus, baptized him, Yes, and then Jesus goes into the wilderness for 40 days and 40 nights. yes, And he is tempted by Satan. yes. Once he defeats Satan, he takes a vow of poverty, a vow of chastity. He wanders from village to village. And he preaches about love, kindness, equanimity, compassion, forgiveness. Thank you. Cuando él Not there yet. Not yet. no, dice que aplaudan hasta el final. Les dirá de que cuando él aprendió acerca de la historia de Jesucristo y de Buda, toma esto algo muy en especial. La vida de Jesucristo, ¿qué fue lo que él empezó? Alguien lo reconoció. Alguien sabía de que esta persona iba a ser muy especial. Y llegó el momento de que este hombre que estaba vestido con garras de animales no era una persona muy especial. El nombre de esta persona es Juan Bautista. En cuanto lo miró, se dio cuenta de que él ni siquiera era digno de quitarle sus chanclas. Lo bautizó. De ahí Jesucristo empezó su caminata por 40 días y 40 noches. En ese momento el diablo lo tentó. Tuvo muchos obstáculos y aún así llegó a pasar al final. Cuando él supo de que tenía que ayudarle al resto del mundo, él lo que fue de pueblito en pueblito, mirando la pobreza, mirando sus problemas, y lo que él decidió decirles a todas esas personas que el amor sí existe, la compasión sí existe, que todos debemos de tratarnos igualmente porque somos hermanos y hermanas. A la imagen ante Dios todos somos iguales. So he wandered from village to village, and he lived off alms, which was a bowl that you would fill with food and a place to sleep for the night. And at the end of his life, he was sabotaged by one of his followers, Judas. That's the story of Jesus. 500 years before this event, in 563 BC, a young man has a miraculous birth. He is seen by a spiritual holy man in India, where they were at, called a genophysicist, which you can see them now. They're the holy men who have the long dreadlocks. They're called sadhus. And he lived out in the wilderness. He says the Buddha this will become a Buddha, this man named Siddhartha Gautama.
goes out into the wilderness for 49 days and nights, and he is tempted by Mara, which is the Hindu equivalent of Satan. After he defeats Mara, he takes a vow of poverty, a vow of chastity. He wanders from village to village. He preaches about love, peace, equanimity, compassion, forgiveness. He lives off alms. He only stays for enough for the night. He wanders around and he preaches about love, peace, equanimity, compassion, forgiveness. And he too is sabotaged by one of his followers, his cousin Devadatta. So if you compare the two stories together, they're the same story. It shows the interconnection between the two spiritual paths. We see this when I studied Buddhism and I started practicing. The Buddha says this, and I'll say it in the language of Pali that he spoke. Ata deva viharata, ata sanana anyana sadhana, which means dwell making yourself your own island, your own refuge, and no one else your refuge. Because we get used to, without practicing at home, it doesn't do you any good. You have to practice your own journey. But when we come together in this environment, that's also equally important. When my students ask me about a higher power, in Buddhism we call it Dhamma, or in Sanskrit Dharma. And I'll give you an example of what this is, and then I will put the microphone down because I'm probably sure you're tired of hearing me. If you want me to, can I say what you said so far? Because my memory is great, but para terminar la historia de Jesucristo, cuando él llegó a practicar y cuál fue el final de su vida, que también él fue traicionado por uno de sus propios discípulos que fue Judas. Ahora, regresándonos al pasado, 500 años atrás, para decirlo exactamente, 563 años antes de que naciera Jesucristo, también vino este supernatural hombre sagrado que estaba por nacer. Y fue también encontrado por otro ser espiritual que también, Joseph, you said? Genophasis. Genophasis, I'm sorry, you know I'm dyslexic. Genophasis, esta persona que son las que tienen las colitas así, él pudo ver que venía este Buda. Buda era el maestro, el que venía a ayudar a cambiar a todo el mundo. Entonces nace Siddhartha Gautama. Pero la misma historia vuelve a suceder. ¿Y qué pasó? Él también fue traicionado por su propio primo que es Devadatta o Devadatta. ¿Qué pasó él? Él siempre quiso ponerlo abajo, quiso asesinarlo, quiso difamarlo, etcétera, etcétera. Pero al final él también lo perdonó. ¿Y cuál fue lo más hermoso? Es que nos tenemos que dar cuenta que estos dos personajes en realidad se interceptan. Estos dos personajes vienen de una vida pasada a regresar a otra vida y tal vez lo que venga después. Todos en realidad, ellos dos especialmente, lo que fue tan importante, porque miren, los dos predicaron y fueron el ejemplo de en realidad comer de simplemente un platito, de en realidad hablarle a los demás de lo que era la pobreza, pero no la pobreza material, sino la pobreza espiritual.
Ellos dos también quisieron hablar acerca de lo que es más importante en una persona, que es la compasión, el amor y la bondad, y la bondad para llegar a tener esta sabiduría. Pero al final de todo, lo más hermoso es que podemos llegar a ser ese tipo de persona. Pero no importa, como dijo en las palabras de Pali, que él dijo, no te quedes simplemente convirtiéndote en una isla, sino que también tú sé tu propio refugio, tú sé tu propia salvación. No importa lo que nosotros aprendamos acá, si no lo logramos practicar en nuestras casas. Si no, no sirve de nada. Gracias. So, in my journey, it moved me so much that I decided to stop being a chef, to try to see if I could achieve peace in my own life. And I failed time and time and time again. I could not meditate for 5 minutes. I didn't know why you meditate, what effect it has on you. And I had to find it out myself, because there's nothing that a book can show you until you do the work yourself. Absolutely. When I'm asked about what is your faith, the definition of faith is the belief in something without any evidence. We have a belief, but the Buddha says, I have a diamond in my hand, and you can have faith that I'm telling the truth. You can believe, but I open my hand and I show it to you, and I put it in your hand. We go to a jeweler to get it verified, because once that happens, there's no more faith. You know, just like you know the sun is going to rise. You know. And finally, the point of what we're doing as Buddhists or as Christians or anything, one thing you'll have in common with Christianity and Buddhism is the understanding of suffering. Yes. They both are equal in that. Yes. But the point is not to be happy. The point is to understand the true condition of the human experience. To understand that there's times that are going to be happy, but that's impermanent. There's times that are going to be sad and tragic, and that's not permanent either. The point of Buddhism and meditation is to strengthen your mind so that you can handle anything that comes your way. I teach my students, I tell my students, let me get to this last part. Go ahead. Catch, Kitchen up, kitchen up. catch it up, please. Kitchen up. Es muy bonito lo que él dice. ¿En qué parte? Cuando él estaba siendo un cocinador, un chef, se dio cuenta de que eso no lo estaba haciendo feliz. Entonces él dijo, yo voy a continuar con mi jornada para aprender más acerca del budismo. Entonces él decidió empezar a meditar, pero él dijo, no lo podía hacer, ni 5 minutos yo no podía ni meditar. Entonces cuando yo logré entender lo que significa, vuelvo a decir, lo que es la fe. La fe es de creer en algo sin poder verlo. Creamos de que el sol va a salir. Todo el mundo sabe que el sol va a salir al día siguiente. Pero cuando alguien te da un diamante, Buda te da ese diamante y tú lo sostienes. Pero tú continúas para llevarlo a la joyería y que te lo evalúen. ¿Sabes qué? Ya perdiste tu fe.
porque necesitas verificar con otra persona en vez de contigo mismo. Pero en realidad lo que él dice de que el budismo y el cristianismo van muy juntos en sí, es porque los dos entienden que tenemos que pasar por un sufrimiento. Ahora, el budismo te enseña exactamente cómo poder llegar a entender la mente de las personas, de lo que tú, la condición de tus experiencias, para que logres saber qué es lo que es valioso en tu vida. I tell my students, some teachers, they say, I am a lifeguard. Say you're swimming in the pool. If you can't swim without me, you need me in order to be safe. And a Buddhist teacher, I tell my students, I'm a swimming instructor. I'm going to show you how to swim so good that you don't need anybody. You could swim in the most dangerous currents by yourself. This is the difference between the religion of Buddhism and other religions. It teaches to be self-reliant and strong. Because once you know that whatever happens in your life that you can handle with bravery, with honor, with clarity, happiness becomes a byproduct. Absolutely. Right. And that's where bliss comes in. When I was young, I used to get beat up a lot because I grew up in San Antonio in a Hispanic neighborhood, and I was the only widow in the whole neighborhood, so they used to chase me from the bus home. And my stepdad said, I'm going to teach you how to box. And I used to get beat up all the time, even in training. But one day, I got it. And I was able to defend myself. After that, all my anxiety left me. It only took one time where I fought the toughest guy and I beat him up, and after that I had no problems. But when it comes to the human condition, there is a particular part in the Buddha's teaching called the Mahasatipatthana Sutta. And I would like to pray for you if it's very short. And then I will explain what it says. Can I say your part before you get to that? Yeah. En la jornada del público de su enseñanza y aprendizaje, se dio cuenta que en el budismo, no es exactamente de que tú te vas a convertir en el salvavidas de alguien. No puedes nadar si ese salvavidas no está a tu lado. El budismo, y él dice que le dice a sus estudiantes, lo que yo te voy a enseñar o lo que yo soy es exactamente un instructor de natación. Te voy a enseñar a nadar, que vas a ver que vas a convertirte hasta como un pescado. El budismo te enseña a que tú te conviertas en una persona con valentía, una persona fuerte, una persona confidente, una persona que puede lograr todas sus metas cuando se las propone. Miren lo que pasó en mi vida. Yo crecí en San Antonio, en un grupo de una comunidad hispana donde era el único blanco, el único güero. ¿Y qué pasó? Mucha gente siempre me salía del bus y quería ir a mi casa, me acechaban porque me querían pelear. Entonces mi padrastro me enseñó, yo te voy a enseñar a boxear para que te puedas defender. Y aunque así él aprendió a boxear y aprendió a pelearse con los demás, aún así lo botaban y también lo peleaban. Pero él entendió, esto es lo que yo tengo que hacer. Yo tengo que pelearme con el mero mero. Si yo le hago a eso y lo tiro, nadie más lo va a hacer porque me van a respetar. Y eso es exacto lo que yo hice. Ahora él nos va a
decir un chant, una mantra y va a explicar el significado de esa mantra. Gracias. This prayer means a lot to me because I start whenever I do my classes with this prayer. Manos juntas. Edame Sutam Ekam Samyam Bhagava Guru Suruyati Kama Sagadam Nama Gurunanyamo Tatvago Bhagavati Kuramante Si Bhagavati Padante Teti Bhikkhu Bhagavato Pachaso Sum Bhagava Etadabuche Ekayano Ayamago Satamang Visuddhiyaya Sukha Paridevanam Samachiti Karyaya Yavidam Chatar Satipatana Sadhu Sadhu Sadhu. What that means is the Mahasatipatthana Sutta, the Sutta of mindfulness. And the Buddha goes to a group of people called the Kurus. And they live in a town called Kamasadada. And this is the message. He says, monks, he says, Venerable Sir, he says, this is the one and only way to overcome sorrow, suffering, and lamentation. Which means to cry out. Lamentaciones. And that is mindfulness meditation. There's the prayers and the chanting, that is the message. Meditation is the method. Thank you so much. Thank you.